tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debates, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes, y este cuerpo tropical bastante que lo sabe. Vamos a compartir, mis amores, la frase de hoy. Adelante. Ser positivo no es estar feliz todo el tiempo, es entender que a pesar de los días difíciles vendrán días mejores. Es bueno compartir esto porque muchas veces hay personas que se confunden y creen que el positivismo tóxico es lo mismo. Ya están mirando que no es lo mismo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar ese recorrido con temas relacionados al mundo del cáncer, y hoy tenemos el impacto en la familia ante un diagnóstico de cáncer. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy querido, muy especial para nosotros. Desde Lima, Perú, nos acompaña nuestro querido Eduardo Manuel Yepes Oliva. Él es psicólogo, terapeuta, tanatólogo y logoterapeuta. Y con nuestro querido Eduardo vamos a compartir este tema tan interesante relacionado al impacto en la familia ante un diagnóstico de cáncer. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Gracias, ¿me escuchas clarito? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Qué corazón. bueno. Gracias, nuevamente estamos contigo en este programa tan interesante y que realmente pues vamos a conversar un poco acerca de este tema tan controversial como se dice, ¿no? Realmente, porque siento que abarca muchos puntos, ¿no? Que vamos a ir un poco vislumbrando a raíz de este proceso. ¿Ok? Sí. Te escucho, a ver, para conversar. Sí, realmente, Eduardo, hemos estado en todos estos días tratando temas relacionados al cáncer, y Ujú. no podíamos dejar de lado esta parte tan importante relacionada a ese impacto pues que recibe pues la familia ante un diagnóstico de cáncer. Desde tu especialidad, desde tu manejo, ¿cómo impacta un diagnóstico de cáncer a las familias? Mira, Cris, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que frente a esta enfermedad, que es una enfermedad que realmente hay un porcentaje bastante reducido, digamos, de las personas que sobreviven y pueden vivir con el cáncer, pero generalmente cuando escuchamos esta palabra es una como sentencia de muerte, ¿verdad? Sí, estamos, señores, compartiendo con nuestro querido Eduardo desde Lima, Perú. Él va pues aquí a compartir con nosotros todo lo relacionado a lo que es ese impacto en la vida pues de las familias cuando pues reciben un diagnóstico, cuando le expresa pues ese ser querido de que está aquejado de cáncer. Entonces el día de hoy pues vamos a utilizar esto como soporte para que familias que estén viviendo este tipo de situación puedan recibir los consejos de nuestro querido Eduardo, psicólogo, tanatólogo, logoterapeuta desde Lima, Perú, para que puedan servir estos consejos como soporte si están viviendo este tipo de situación. Hemos estado tratando toda esta semana, todos estos últimos días, estos temas relacionados al mundo del cáncer, porque sabemos que muchos necesitan información. Es un tema triste, delicado, y hemos inclusive tenido, gracias al Señor, la oportunidad de poder haber compartido aquí con personas que han estado pues compartiendo con nosotros sus experiencias como sobrevivientes de cáncer. Hemos podido compartir con ustedes lo importante que es el nosotros descansar,
en Dios, descansar en la fe, esa parte tan importante también relacionada a lo que es esa actitud positiva, las diferencias de cómo son los afrontamientos cuando pues viene este tipo de diagnóstico. Ayer pues tuvimos la oportunidad de compartir con una persona que es colaboradora nuestra de nuestro programa y ella pues compartió con todos ustedes todas sus vivencias, esos desafíos que tienen que enfrentar las personas que viven la situación, así como las familias, como también la familia pues se aqueja y se afecta. Y tuvimos también una experiencia muy hermosa. Antes de ayer compartimos también con nuestra querida Sol, alguien que es talento del periódico El Nuevo Diario, compañera aquí de planta, y ella pues se abrió aquí con nosotros, expresó todas sus vivencias relacionadas a lo que es el mundo del cáncer, cuáles fueron sus desafíos, cómo afrontó la enfermedad. Y realmente, pues ustedes saben que siempre el objetivo de este programa es hacer un llamado a la prevención, a hacer un llamado a que nos cuidemos y siempre pues agradecemos de verdad infinitamente el aporte que recibimos tanto de nuestros especialistas así como de nuestros colaboradores en el apoyo de estos temas que sabemos que aportan a toda la sociedad a nivel general un granito de arena mediante lo que son estos colaboradores que día a día están aquí con nosotros brindando sus experiencias, sus conocimientos. Gracias al Señor ya estamos con nuestro querido Eduardo. Eduardo, la pregunta con que nos quedamos en Q fue la siguiente. Desde tu punto de vista, ¿cómo es el impacto de las familias cuando reciben pues esta noticia de que un ser querido tiene cáncer? Por favor, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, ya. Sí, estábamos hablando, justo se cortó, cosas que pasan a veces en estos momentos, ¿verdad? Bueno, yo creo que como estaba diciendo, hay partes en las cuales muy poca gente sobrevive a esta enfermedad, pero la gran mayoría es una sentencia de muerte. Y entonces, si nosotros un poco comparamos qué sucede frente al concepto del cáncer, vamos a pasar primero por una etapa muy fuerte, que es el impacto que tiene que ver con la negación, ¿no? Esta negación que nos lleva a decir, no lo puedo creer, esto no puede pasar, esto no puede sucederme conmigo. Y es ahí donde empieza el primer choque, ¿verdad? Porque apenas escuchamos esta palabra, ya nos está volcando a pensar en que de alguna manera ya estamos en nuestro final de vida, ¿verdad? Y esto es el primer impacto que va a afectar no solamente a la persona que es diagnosticada, sino a la familia, porque se va a enfrentar en una situación en la cual, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Esa es la pregunta, digamos, existencial. ¿Para qué estamos viviendo ahorita esto? ¿Qué va a suceder con esto? ¿No? Es difícil si ese punto que acabas de decir y te hablo pues desde la experiencia porque cuando nosotros como familia recibimos esa misma noticia nos quedamos así en esta negación total Así es. inclusive buscando la manera de buscar otros médicos para que pues verificaran que si realmente ese diagnóstico era cierto. ¿Cómo ves ese punto? Lo que pasa es que hay algunas cosas importantes, ¿no? Que a veces yo conversaba con los chicos, que es el miedo común ante la muerte, ¿no? De un ser querido. Por ejemplo, miedo a que no vaya a sufrir mucho, ¿no? Es un tema de que no vaya a ser tan drástico este tema, porque una cosa es que lo tengamos, digamos, la situación muy corta o que se prolongue en el tiempo. Entonces, ahí va a ser, por ejemplo, la familia cómo va a acompañar, porque date cuenta que esto es como un dardo que cae en la familia, que la familia, como se dice, también hay que atenderla porque se enferma. Basta que haya un enfermo en la casa y la familia también se va a enfermar. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos a cambiar la rutina que se llevaba con respecto a lo que tenemos que afrontar ahora? Las salidas, ir a acompañarlo, a llevarlo a las terapias, y en el momento que ya está con todo ese proceso, es un camino bastante pues fuerte, ¿no? A que la persona, por ejemplo, no encuentre, que se encuentre muy mal de repente, o que de alguna manera estemos presentes cuando ya esté en el momento de la agonía. Entonces son miedos que la familia
va a tener frente a su ser querido, ¿no? Que no sea tan grave lo que va a pasar, que de alguna manera estemos presentes. Entonces son situaciones en las cuales a veces no se va a poder manejar por el impacto, porque afecta emocionalmente a todos y dependiendo de los vínculos que se hayan tenido, que es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos hemos tenido con la persona que está, digamos, diagnosticada? Y sabemos nosotros, pues, que el índice, como se dice, pues, que es una enfermedad que realmente la mayoría, pues, termina con la muerte, ¿no? Y entonces es allí donde cómo ayudar, tanto del médico, tanto del consejero, del acompañante a la familia para darle el soporte, para poder sobrellevar esta situación tan difícil que es justamente llevar sobre los hombros esta terrible enfermedad que sobre todo deteriora a la persona, ¿no? Porque sometió a operaciones y una serie de cosas como vemos esta enfermedad y que de alguna manera va a afectar exclusivamente pues a todos los miembros de la familia porque va a alterar su rutina, ¿no? Ahí vamos a ver qué tanto la familia es resiliente y puede sobreponerse. Yo creo que cuando hubo esto del COVID, muchas familias descubrieron. Bueno, estamos con pequeñas situaciones relacionadas a lo que es la conexión con nuestro querido Eduardo. Eduardo ha estado pues compartiendo con nosotros que ese impacto va a depender de razones, ejemplo del tipo de vínculo pues que tiene la familia con ese ser querido que está padeciendo pues la enfermedad. Habló también de las diferencias que ocurren cuando ya hay que hacer esos cambios de roles. Eso es algo también que hace cambios contundentes en lo que sería pues esa dinámica familiar y todo también lo relacionado a cómo pues muchos tienen que adaptarse a estas situaciones de ver asuntos relacionados a lo que es ese deterioro, muchas veces progresivo de ese ser querido. Continúa, Eduardo, con la exposición, por Lo que favor. estábamos diciendo, sí, que a veces tenemos problemas acá con el tema, no sé qué pasa, pero estaba yendo muy bien, pero se desconecta por momentos. Y voy a estar entrando de repente, si sucede esto, por favor, les pido mil perdones, mil disculpas. Efectivamente, como te decía, ¿no? ¿Qué tanto la familia ha podido aprender a sobrellevar una situación adversa? Entonces, en muchas personas, por ejemplo, en el momento que ha habido esta pandemia que tuvimos que aprender porque recibieron varias muertes seguidas de los seres queridos y tuvieron que pararse una y otra vez. Entonces, igual con el cáncer, pues sabemos que hay un gran porcentaje de personas y ahí vamos viendo pues el proceso que se va teniendo, los pendientes, en el proceso de acompañar, lo que no se dijo, lo que se dijo, aparecen las cosas pendientes que tengo que aclarar, ¿verdad? Hay muchas cosas en juego que se van presentando cuando uno empieza, el temor más grande que pueda haber hoy en día es que este diagnóstico, ¿no? Que te digan, tienes cáncer. Y inmediatamente creo que el cerebro no lo va sobre, digamos, como que analizar en toda su magnitud y se bloquea. Pienso que es como un choque enorme eléctrico en la cual la persona va automáticamente sentirse ya, ¿no? Que no hay posibilidades. Y es ahí donde empieza todo el apoyo que tiene que recibir por parte del médico, si hay un terapeuta psicólogo que lo acompañe en el proceso para poder manejar todos los cambios que va a tener en este acompañamiento del tratamiento, porque sabemos que ese tratamiento, pues, cuántos hay niños, jóvenes y personas que tienen. Y la diferencia va por ahí también, porque si por ejemplo es una persona joven, una persona niño, hay la esperanza de salir adelante y decir, bueno, pues ya perdí esto, pero puedo seguir viviendo. Pero se angustia por la frustración que no puede cumplir sus sueños, lo que quería, había planificado y el cáncer se lo derrumba como un jaque mate. Mientras que las personas mayores de alguna manera pues dicen, bueno, yo ya he vivido, he podido disfrutar, he tenido esto y me tocó ahora esta manera, digamos, escrita dentro del final en que estoy viviendo. Y ni modo, voy a tener que ir aceptando lo que pueda venir. Entonces hay miradas distintas de acuerdo a las edades que podamos enfrentar. Más creo, siento yo, por lo que he tenido contacto, personas jóvenes que el dolor ha sido mucho inmenso, por lo que frustran sus sueños y su proyecto de vida. Mientras que una persona ya mayor, de alguna manera, hay más resignación a decir, bueno,
ya voy dejando, voy a aclarar las cosas y bueno, estoy en este camino porque en un momento tenía que llegar mi final. Pero hay unas miradas distintas en cuanto a la existencia. No sé si lo puedo aclarar claro por ahí. Sí, me llamó mucho la atención esa parte cuando compartiste con nosotros que ese nivel de impacto va a depender del tipo de vínculo que uno tenga con el paciente o con la persona que está Sí. enferma de cáncer. Háblame Ujú. sobre ese punto, cuáles serían esos niveles o esos tipos de vínculos que existen y por qué unos impactan más que otros. Tú sabes que la vincularidad es parte del proceso de estar con alguien o la familia. Si, por ejemplo, el vínculo es de padres a hijos, entonces a veces es más difícil que un padre diga, tengo un hijo mal y está a punto de morir. El impacto va a ser muy fuerte, ¿no? Lo normal es que de alguna manera los hijos entierren a los padres, pero al revés es más complicado. Entonces ahí hay un vínculo en el cual hay frustración de los padres frente a tener que vivir, ¿no?, una situación complicada. Por ejemplo, hace poco yo leí el libro de Yolanda Fae, ahorita está en el Perú ella, es una mujer que vivió y en carne propia el hecho de que su hijo se muriera, no de cáncer, pero sí de una enfermedad muy difícil en la cual tuvo que soportar este momento. Entonces, ella cuenta en su libro que ella escribió que dice, ¿y ahora qué voy a hacer de mí cuando tú no estés? ¿No? Este vínculo es así, el padre cuando se encuentra con esto. Ahora, si por ejemplo es un joven y tus padres están con ellos. Entonces, y también igual, el tema de la relación con los padres también va a ser también fuerte porque tenían la esperanza de su hijo que iba a crecer, ser un profesional, y se encuentra con esta disyuntiva de enfrentarse a una situación de enfermedad, es complicado. Ahora, si fuera al revés, por ejemplo, es el hijo que va a enfrentar a ver a sus padres en una situación de esta, en la cual va a proyectar cómo va a ser mi vida ahora, cómo voy a poder acompañarlos, qué va a ser de mí si todavía no es un profesional y solamente es un hijo que depende de dónde va a ser mi vida, qué va a suceder con esto. Entonces, ahí está la vincularidad, por ejemplo, de los hijos con los padres que estaba explicando, cuando el padre ya es abuelo, qué va a pasar con este vínculo, cómo podemos enfrentar cuando ya estoy viviendo esta situación. Entonces, el ser humano cuando se enfrenta a estos límites, realmente es bastante complicado porque hay mucho juego emocional, las vivencias que se han compartido y el estado, ¿no? De estar, si por ejemplo es tu esposa y estás o con tu esposo y pasas por este momento, entonces ves frustrada de repente también este proyecto de vida que se había formado para el nosotros. Entonces, la vincularidad es un aspecto que se va desarrollando en los seres humanos conforme tenemos la convivencia, ¿no?, diaria en un espacio determinado. Pero si en este espacio estos seres comienzan a tener estas dificultades, esta vincularidad lógico va a estar en función de las edades, en función si es de pareja a pareja, si es de hijo a padre o de padre a hijo, o de abuelos a padres. Entonces, esto o entre hermanos también, pues se va a dar también entre hermanos la lucha de poder salvar, de dar órganos para poder salvar. Hubo una vez, ¿te acuerdas? No sé si hace tiempo hubo una película también que hablaba, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, en que la pareja tiene un hijo con cáncer, creo, y tienen un hijo segundo, y este hijo lo usan como donante de órganos, ¿no? Y este hijo como que de alguna manera le dice, yo no estoy aquí, estoy en este sentido, ¿por qué me trajeron para donar órganos a mi hermano? Porque la familia estaba desesperadísima. Y entonces la madre comienza a adoptar comportamientos para ayudarlo, porque la niña comienza a decir, ya no quiero estar acá, he perdido cabello, y todas las reacciones propias de la enfermedad en el tratamiento. Y entonces la madre dice, bueno, yo también me voy a colgar del pelo, me voy a quitar, que es una película muy antigua, no digamos los años 90 o antes del 2000, si no me equivoco, en la que justamente esta familia no se enfrenta a esta situación y cómo es que Víctor Frankl también hablaba, ¿no?, de que el niño, el joven, cuando está en estos procesos, su conciencia espiritual aumenta y toma conciencia de que lo hace crecer, lo hace madurar de alguna manera para enfrentar este momento tan difícil que le toca vivir, ¿verdad? Porque si vemos, conversamos con niños que tienen esta enfermedad y la están llevando, es bastante complicado para ellos, pero tienen una fortaleza que uno dice, wow, ¿cómo han sacado esto? Es como que se impulsaran a poder madurar más rápido y poder llevar esto, ¿no? No Eduardo, sé. como Sí, tanatólogo que eres, puede convertirse
en un duelo patológico, en alguien que está atendiendo a un enfermo que ya está en un deterioro progresivo. Ujú. Sí, mira, lo normal, lo que si hablamos del duelo, estamos hablando de una respuesta frente a la pérdida, ¿ok? Entonces, la pionera de haber estudiado esto fue Elizabeth Kubler-Ross, que nos habló acerca de justamente todas esas etapas en que nosotros vivimos, que es parte del proceso de la separación, ¿no? La negación, el shock. El primero es el shock frente a la noticia, ese impacto que te cae como un chubasco de agua que te cae. Luego viene la negación, que es el proceso por el cual no lo creo lo que está pasando, vamos a buscar otro médico, no puede ser así, que esto, que el otro. Y luego viene de ahí, digamos, el sentimiento de culpa y quiero buscar culpables y esto y el otro. Entonces, cuando yo veo y empieza la negociación a rezar a tus creencias, a tu Dios, a lo que tú profesas tu religión para lograr que de alguna manera se reviertan las cosas, pero cuando no ves que sucede eso entras en una depresión. Y es ahí el peligro, porque en la depresión puedes aislarte, puedes privarte, y si tú no recibes el apoyo, el acompañamiento y el soporte, puede convertirse en patológico y durar más del tiempo que es prolongado, que todas las personas de alguna manera van llevando encima este proceso de duelo. Entonces el duelo es la forma de expresar esta pérdida en los momentos que estamos llevando, trabajar el perdón, que es muy importante para sanar por dentro y de ahí volver a restablecer. Y lo más difícil es aprender a vivir sin la persona, ¿no? Y el duelo más difícil es el momento, es más que todo, siempre lo he visto, es el primer año que la persona no está, ¿no? Entonces es el impacto porque son las fiestas que acompañamos, las reuniones que había de familia, el cumpleaños, todo eso es fuerte, ¿verdad? Entonces hay situaciones en las cuales este duelo patológico puede traducirse en comportamientos erráticos, o sea, digamos, llevárselo contra el hijo, contra la pareja, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no logré superar y manejar que este impacto que para mí era de acuerdo a la vincularidad que tuve, si era una persona muy apegada a mí, y realmente era muy, 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 digamos, enganchada conmigo, pues la pérdida va a significar para mí el rompimiento completo de mi existencia. Y si yo no me ayudo a poder trabajar esto, voy a llevarlo constantemente a un estado de depresión y que de alguna manera no voy a salir de ese pozo, ¿no? Que estoy hundido por ahí. Entonces, el duelo generalmente es un promedio de 6 a 1 año de proceso que se va trabajando dependiendo de la fortaleza de cada persona. Cada persona es única y particular y por lo tanto, de acuerdo a la experiencia que ha tenido en la vida, va a irse fortaleciéndose y viendo cómo me puedo yo superar ante una situación. Entonces, siempre hemos sido expuestos de pequeñitos a pérdidas, se cayó el diente, se perdió el juguete, y todas estas reacciones que vamos aprendiendo que la vida nos va enseñando, nos va preparando para situaciones cada vez más fuertes. Pero hay personalidades y temperamentos de cada persona que puede agravar la situación y que de alguna manera le cueste a esta persona salir de esta depresión producida por la pérdida, ¿no? Eduardo, tú como psicólogo y tanatólogo que eres, sabemos que ese primer año es difícil, como acabas de compartir, de esa Ujú. pérdida. Tú sabes que ya el próximo mes es Navidad, eh, Ah, sí. un mes que muchos consideran que todo es rosado, pero realmente la Navidad también tiene otros colores. Hay colores de Ujú. tristeza para personas que han tenido pérdidas también. ¿Qué consejo tú puedes compartir con aquellas personas que ese 24, por ejemplo, de diciembre, van a estar en esa mesa, pero esa silla va a estar vacía? ¿Qué tú le Esa dices? sea vacía, ¿no? Sí, es realmente decir un consejo bastante complicado porque va a estar de acuerdo a la historia de cada familia, ¿verdad? Lo importante creo yo que en el proceso previo a estas fechas que se van viniendo es conversar, ¿no? Conversar entre ellos, el significado. Y siempre yo he dicho a las personas que hemos acompañado es, más que, digamos, lamentarte por la ida de la persona, si tú la quieres mantener viva en tu corazón, es recordar para qué ella vino a estar contigo, qué legado te deja. Creo que cuando uno conversa con las personas y les dice cuál es el legado que te dejó esa persona, entonces va a cambiar la mirada del tema de la pérdida, porque va a decir, bueno, es un proceso, lo pasé, estoy dolida, pero él me dejó un legado importante. ¿Cuál es ese legado que te dejó? Que vas a mantenerlo vivo para el proceso de acompañarte en el camino, a irte levantando y aprender sobre todo a vivir sin esta persona.
Entonces, eso es un proceso que va a depender de cada persona, pero yo creo que el primer, digamos, diálogo que podría conversarse es cuál es el legado que nos deja esa persona, ¿no? Que, para qué ella vivió, que su existencia no haya sido absurda y que más bien todos los consejos, las cosas que vivimos, que compartimos, sea ese legado que nos sirva para poder seguir viviendo con las personas que estamos todavía acá en la tierra existiendo, ¿no? Pero ese es el primer paso que tenemos que hacer. Yo creo que ayuda muchísimo a hablar acerca de cuál es esa misión que vino esta persona que nos dejó, porque puede demorar muchísimo, puede demorar bastante, pero de alguna manera el cambiar la forma como vas pensando, las ideas que tienes con respecto a esto, puede ayudarte mucho a poder tener otra mirada desde otro ángulo, no solamente del vacío de esta silla que no está presente en ese momento, sino decir, bueno, no está la persona ahora, pero ¿qué nos deja esta persona para nosotros seguir viviendo y tenerla en la llama de nuestro corazón? ¿No? Es un primer paso que tendríamos que hacer. Compartiste un punto muy interesante, Eduardo, lo relacionado a que las familias pueden tener diferentes tipos de afrontamiento ante una pues noticia, vamos a decir, bastante negativa. Hablaste de la resiliencia. Quiero por Ujú. favor que tú compartas con nosotros desde tu experiencia cuál sería la diferencia de afrontamiento de una familia con resiliencia y que carece de resiliencia. Ajá. Buena tu pregunta, muy interesante. Mira, una familia con resiliencia es una familia que tiene los recursos y los pilares para volver a ponerse de pie y a seguir avanzando en su proyecto de vida. ¿Ok? Así como decimos de simple. Pero una familia que, por ejemplo, que no ha tenido la experiencia de poder ponerse de pie, va a estar tumbada. Y esta familia va a perder su proyecto como tal y se va a desquebrajar. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Separaciones, agresiones, culpabilidades, resentimientos, cosas que no se dijeron en su momento y que aparecen a través del proceso. Y esto hace pues que la familia empiece a resquebrajarse. Entonces no tuvo los recursos necesarios. Por eso que en los tanatología lo que se busca es encontrar quién es la persona que puede ser el pilar para jalar y unir a esa familia y poderle brindar los recursos para volverse poquito a poquito a ponerse de pie. ¿Ok? Entonces es algo muy distinto, no es como que el niño que se cae y tú le dices que no se hizo nada, muy bien, ponte de pie, y si se sigue llorando, no, ponte de pie a ver qué haces. Y yo hice una experiencia una vez también en la universidad con unas personas y le digo a los chicos, ¿no? Vamos a hacer un trabajo, vamos a ver caminar, vamos a hacer como que estamos caminando por el salón como si estuviéramos haciendo compras. De repente la vida te cachetea, ¡blum! Te golpea y te tumba al suelo. Quiero que se caigan al suelo. Entonces ellos se cayeron al suelo y les dije, piensa un momento cómo te sientes cuando la vida te tumbó. Tú no esperabas que te tumbara, pero te tumbó la vida. Ahora, estuvimos pensando así, ahora muy bien, lo que vas a hacer ahora es ponerte de pie sin usar tus manos ni tus brazos. Busca cómo pararte. Algunos se pararon rápido, otros les costó, pero todos comenzaron a ver. Entonces ahí comenzamos a reflexionar. Si bien es cierto, la vida nos puede golpear, pero siempre tenemos recursos. Y estos recursos tenemos que ponerlos en marcha para volver a seguir avanzando en la vida. Entonces, si la familia no aprendió en el proceso de su crecimiento como grupo que está unido, porque la familia es un grupo que por alianza y por todo se ha juntado, y si no desarrolla en el transcurso de su tiempo estos recursos para volver a planificarse hacia su proyecto, va a caerse tumbada y en esa tumbada que van a estar, perdón, van a encontrar una serie de dificultades y por lo tanto la desesperación, la angustia, el dolor, la ansiedad, todo eso se va a juntar y va a resquebrajarla como un huevo que se raja y se pierde la familia. En cambio, una familia que tiene ese proceso de resiliencia, a pesar del dolor y todo este sufrimiento, encuentra nuevamente la luz para comenzar a avanzar y a crecer y a seguir apuntando a su proyecto con los miembros que están, ¿no? Y al mismo tiempo teniendo en cuenta los recuerdos de esta persona que les dejó las enseñanzas para que esas enseñanzas, que su vida ya de la persona que no está no haya sido en vano y que les sirva para poder acompañarlos y crecer. Entonces ahí está un poco, creo yo, las diferencias entre esta familia con resiliencia y una familia
que no tuvo la experiencia de poder aprender de los errores y crecer. Acuerdo que las personas tienen diferentes niveles de afrontamiento cuando se encuentran en una situación límite, en una situación catastrófica. La pregunta es la siguiente: ¿consideras tú de una forma u otra influye, impacta, afecta a la familia el tipo de afrontamiento que ha tenido el paciente o el enfermo? No te entiendo bien tu pregunta. A ver, ¿me hablas del enfermo, en sí el enfermo, o la familia que está con el enfermo? Ok, te estoy diciendo lo siguiente. Sabemos que cada paciente, ¿verdad? Que cada enfermo, de cada Ya. persona que tiene un diagnóstico, que en este Ujú. caso estamos hablando de enfermedades catastróficas, tiene Así es. diferentes niveles, ¿verdad?, de afrontamiento. La pregunta es Así la es. siguiente: ¿consideras tú que la forma de afrontamiento de ese paciente, de ese sujeto, de esa persona, influye en ese impacto hacia su familia? Sí, de hecho, definitivamente, porque toda persona que vamos nosotros creciendo, hemos desarrollado una serie de recursos y de formas de comer, de enfrentarnos, ¿verdad? ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sucede entonces? Si una persona en el transcurso de su vida no desarrolla las capacidades para poder ponerse de pie, lógico, esta persona ante esta noticia catastrófica que es el cáncer, la forma como yo reaccione a mi enfermedad, lógico, va a afectar a la familia, porque la familia puede de repente poner todo de su empeño, pero si tú te abandonas, si tú no quieres hacer nada y te dices ya que sea lo que quiera, pues la familia también va a afectarse muchísimo porque va a querer que tú pongas de tu parte. Y a veces hay gente que ante este tipo de enfermedades catastróficas, como lo mencionas, no saben cómo reaccionar. Acuérdate mucho, por ejemplo, de este tema de cómo manejo yo mi optimismo ante la vida, el optimismo trágico que decía Víctor Frankl, que a pesar de las cosas siempre hay que decirle sí a la vida. Por ejemplo, esta chica que es de Puerto Rico, que tiene su fe y sencillamente vive, ella tiene un tema con el cáncer, con el vitiligo y todo esto, pero su estado de ánimo, la postura ante la vida, y como se dije, ella tiene su página que la pueden ver en el Facebook que dice sencillamente vive, y punto. O sea, no le des tanta vuelta a la cosa. Entonces ella aprendió que ante la vida, que la vida le dijo, te voy a cachetar constantemente, pues la vida le dijo, pues sí, pero yo voy a seguir viviendo y voy a buscar la forma como seguir avanzando frente a esto. Esa actitud es muy distinta a aquella persona que se derrumba y que de alguna manera siempre ha estado en su historia como una persona de victimización, de dando lástima. Entonces, ante estas enfermedades difíciles, lógico, esta persona derrumbada que se queda como tirada en el piso y sin querer levantarse, pues va a afectar porque la familia va a sobrecargarse más para poderla ayudar, porque ya no se deja ayudar. Entonces, es allí la diferencia. No sé si por ahí responde a tu pregunta, Cris. Eduardo, hay una parte que no podemos dejar de tocar y es ese impacto a nivel económico. Háblame sobre esto. Uf, eso también es otro tema fuerte, ¿no? Porque tú sabes que esta enfermedad del cáncer es una enfermedad muy costosa, muy, muy costosa. Y hemos visto muchas veces familias que salen a pedir apoyo, porque lógico, cada quimioterapia, cada medicación sobrepasa. Entonces, a las familias que tienen recursos económicos van a poder afrontar, pero aquellas familias que no tienen los recursos económicos es un dardo más que les cae encima para poder sobrellevar porque ven a su enfermo, a su familiar que está cada vez delicado, pero no tiene cómo poderle poner la quimioterapia o los baños. Yo lo he vivido con mi madre en un tiempo determinado. Entonces es un momento de prestarte por acá, prestarte por allá para poder decir, porque tú tienes la esperanza de que de alguna manera esta ayuda, esta medicina, estas quimioterapias, estos tratamientos que hay, la va a salvar, ¿no? Y es lo que el ser humano siempre espera, tiene la esperanza, esta esperanza de decir, sí, se va a salvar, lo vamos a ayudar. Y entonces te endeudas enormemente y a la final de repente pues ya está escrito, como se dice, que tiene que partir y tú te quedas abrumado con toda la deuda
efectuada frente a esto, ¿no? Entonces, hoy en día creo que hay muchos seguros que te apoyan en el tema del cáncer y todo esto para poder aliviar, porque es una enfermedad que de alguna manera, pues como yo siempre lo digo, ¿no? Es extrañable que tengamos en tanto modernismo, tanta inteligencia, tanta cosa, y que no se haya descubierto la cura. Para mí es un tema que pienso yo que va más allá del mismo tratamiento, sino que hay otras cosas que de repente no dejan que esta enfermedad se cure, porque es increíble, ¿no? Tanta tecnología, tantos avances de la ciencia que no hayan descubierto cómo poder frenar a esta enfermedad y tener el antídoto listo para poder, porque sabemos que detrás de todo esto hay todo un sistema. Entonces, a veces yo pienso, ¿no? Muchas veces, tal vez puede estar equivocado o no, pero creo que no se quiere curar esta enfermedad por los beneficios que trae, pero perjudica a la mayoría de personas que no tienen la solvencia como para poder sostener largos periodos de tiempo sometidos a un tratamiento altamente costoso, ¿no? Y entonces las familias pues se van a desgastar enormemente porque no todos tienen el poder económico, no todos pueden trabajar y tienen que hacer mover cielo y tierra, vender hasta cosas, todo para poder salvar a la persona y lo están haciendo con esperanza de que pueda vivir, pero a veces pues esto no sucede, ¿no? Y cae el golpe definitivo con la muerte, ¿no? Entonces, tener un diagnóstico de cáncer para la familia es un impacto desastroso, ¿no? Que va a tener va a mover por todos lados las entrañas de la familia y va a tener que apuntar a todo, ¿no? A las oraciones, a su religión, a la fe, a todo para poder decir, vamos adelante, esto puede salir, que no va a ser así, que esto, que el otro, pero a veces, pues, como se dice, siempre el diagnóstico, pues, es bastante terrible, ¿no? Perdón, tú sabes que uno de los principios fundamentales de la tanatología es el respeto de la voluntad del Ujú, paciente o de la persona que está afectada en ese momento determinado. Te voy a hacer ujú. una pregunta un poquito compleja. Sabemos que dentro de este principio hay algunas excepciones y es cuando esta persona, ¿verdad?, no está en apto, vamos a decir, en los casos, por ejemplo, de un Alzheimer, etcétera. Todo eso lo Ujú. sabemos. Pero nos vamos a otra área. Debe de respetarse el hecho que ese paciente, esa persona que está afectada, no quiera darle la información a uno o dos o ciertos miembros de la familia y a otros sí. ¿Qué opinas ahí en esa complejidad? Sí, a veces pasa eso, ¿no? Uno de los miedos de la familia es también el que otros familiares, otras personas se enteren de lo que tiene la persona. Y hay que respetar la voluntad del ser porque de alguna manera él no quiere. Yo recuerdo mucho a veces que hay personas que te dicen a ti, quiero que tú me vengas a ver, no quiero que venga mi familiar, no quiero que me vea en este estado, no quiero que me vea que estoy así, en estas condiciones físicas, delgado y más cosas que puedan verse. No quiero, no le digan que no estoy, me fui de viaje. Entonces yo creo que ahí hay que respetar la voluntad de la persona porque de alguna manera la que está llevando el viaje es esa persona. Entonces nosotros no podemos imponer nuestra creencia, no, todos tienen que saber, no, si la persona no desea que fulano, mengano o sutano sepa de la situación que está viviendo, tenemos que respetar esa voluntad porque esta persona, como se dice, es la que está viviendo esta tragedia y él no desea. Yo lo he vivido en carne propia cuando una persona muy cercana me dijo a mí, no quiero que tú vengas nada más ahora, no quiero que venga nadie más de mi familia, quiero que tú estés acá conmigo porque no quiero que me vean así, porque a veces esta persona que está sufriendo y que está deteriorada físicamente, emocionalmente, psíquicamente, no quiere que lo vean así, quiere que lo recuerden cuando estaba entusiasta con todas sus facultades y con todo. Entonces, esa persona va a sufrir más el que vengan sus familiares y lo vean en este estado que no puede hablar, que no pueda moverse, que esté deteriorado. Entonces, para él se va a llenar de lágrimas, entre comillas, su alma y su espíritu frente a que la familia lo vea de esa manera. Y él no quiere que tengan ese recuerdo, esa imagen. Entonces hay que respetar de alguna manera la voluntad. Por eso ahí está el miedo a la familia que siempre a veces es que el enfermo, que la familia no se entere en totalidad, que el enfermo no sepa la gravedad. Muchas cosas que se van dando como las controversias que se dan junto a esta enfermedad, ¿no? Pero yo siempre hemos dicho nosotros, hay que
respetar la voluntad de la persona para que esta persona en su tiempo final, si está destinada ya, después que se ha hecho todo lo humanamente posible para salvarlo, pues hacerle que ese momento último de instancia sea un momento tranquilo, en paz y que pueda reconciliarse y que pueda partir de una manera tranquila, ¿no? Que le dé calma, como decían los tibetanos, ¿no? O sea, no nos lloremos, no lloren, no esto porque eso no ayuda a este viaje de partir hacia una tal vez otra vida que tengamos, nadie lo sabemos, pero esa partida que sea una partida en calma y en paz, ¿no? Entonces es por ahí, respetar esa voluntad. Esa parte, el creer en Dios, la fe en el mundo de una Ujú. persona o de un enfermo terminal. Ujú. Eso también es importante, porque tenemos que respetar la fe y la religión de cada persona. Si para ella es muy importante que en el último momento esté un sacerdote, esté un cura, esté una persona de su religión que la acompañe, tenemos que respetar esa voluntad, porque es la forma que le va a dar la paz y la tranquilidad para poder, digamos, partir, si que le toca partir, o la tranquilidad para poder decir las cosas que le están pasando y que lo agobian en este momento y que no le dejan a él poder vivir esa experiencia tan amarga que está pasando por este momento, ¿no? Con este cáncer. La madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, tú lo Ujú. sabes, Eduardo, Sí. que dice que las personas más hermosas que ha conocido en su vida, ¿verdad? Vamos a decirlo así de manera general, son aquellas personas Ujú. que han pasado los momentos límites o más difíciles. Desde Yo lo viví, lo tuve que afrontar, aceptar sobre todo lo que me tocó pasar y esta aceptación me permite a mí poder reconstruirme hacia mi proyecto del para qué nací y para qué estoy en esta vida y para qué viví todo lo que tuve que vivir. Entonces, este para qué hace el propósito de mi existencia que me hace sentirme, como pusiste en este mensaje al inicio, la felicidad, que no es el disfrutar el momento, sino es el camino constante que yo voy viviendo y que voy transmitiendo como una luz hacia las demás personas, porque lo viví, porque lo pasé y porque encontré lo mejor de mí, sacó lo mejor de mí frente a lo que estaba viviendo y eso me hace una persona completamente distinta y una persona que puedo decir, yo lo pasé y te puedo seguir el camino, alumbrarte el camino para que también tú encuentres la forma y descubras para qué viviste todo esto, que son los valores de actitud frente a los valores de experiencia y de creación que la vida nos presenta, ¿no? situaciones límites, de situaciones difíciles, ¿de qué manera impacta en lo relacionado a los cambios en la familia? Una de las cosas que tenemos que ver, Cris, es que tenemos que aprender que nos cuesta, porque ¿qué cosa da seguridad a la persona? A la seguridad a la persona o al hombre le da la estabilidad, ¿ok? Pero ya Heráclito decía que lo único constante era el cambio, ¿ok? Entonces, todo cambia constantemente, no va a ser lo mismo igual como uno lo planifica. Entonces, constantemente tenemos que estar con las zapatillas puestas para correr en todo momento. Entonces, los límites que se vamos a enfrentar en la vida, los altibajos que nos van a presentar, nos van a poner a prueba, nos van a ver a prueba qué tanto podemos volvernos a parar. O te quedas echado o te quedas parado. Y ahí va a depender mucho de cómo nos formaron y cómo formamos a las nuevas generaciones frente a las situaciones límites. Si tenemos una familia ausente, donde padres que no están, o padres que son muy de algodón y estamos creando hijos de cristal, pues lo que estamos viendo hoy en día, situaciones muy difíciles en las cuales no saben cómo afrontar y se deprimen y entran en suicidios y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no aprendieron a pararse encontrando lo que tienes a favor tuyo. Entonces yo creo que en la vida hay muchos ejemplos de personas con capacidades diferentes, con habilidades diferentes que no pueden ver, que no pueden escuchar, no tienen piernas, no tienen brazos, pero sin embargo son ejemplos de existencia, ¿ok? Y esta situación de la vida les dio la fortaleza para poder pararse adelante. Entonces yo creo que una persona que ha recibido estas situaciones o la familia que recibe necesita aprender de cada momento para poder ir diciendo, bueno, yo logré triunfar en esto a partir de esto que tengo. No tendré, entonces es cambiar la mirada del medio vaso vacío al medio vaso lleno. ¿Qué es lo que tienes? No puedes ver, pero tienes oídos. No puedes coger, pero tienes piernas. Buscaremos la forma. Entonces, eso hace
de que tú te multipliques para ser una persona que descubra el proyecto que tú tienes de haber venido acá con estas situaciones, como te dije, esta persona que tiene su fe y sencillamente vive, que justamente ella le tocó vivir esta situación, y con muchas personas que se paran adelante y te dicen, sí, pero mira, yo no veo, yo camino y tengo mi vida en función a ti, tú te estás quejando y tienes todo completo y tienes una vida. Entonces no esperes que la vida te casetee para que te des cuenta de que tienes que estar preparado para afrontar los cambios permanentes, y el cambio es una constante. Entonces tienes que estar listo a decir, si hoy día lo hacías así, ahora cambia las cosas así, y esto es así permanentemente. Muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta hermosa tarde tus grandes conocimientos. Sé que de una forma u otra has tocado muchos corazones. Gracias, Cris, por haberme invitado. Disculpame por los momentos de corte, pero bueno, aquí estamos. Y agradecerte por la invitación una nuevamente más, porque ya es la segunda vez que estoy contigo. Y esperemos que la gente que nos ha escuchado, pues de alguna manera vea, ¿no? Justamente que nos vamos a enfrentar a situaciones complicadas y que preparémonos para esos momentos, ¿no? No con pesimismo, sino con el proyecto de vida. ¿Para qué estamos como familia? ¿Para qué nos pasa esto en la vida? Y apelemos, no tanto el por qué, que es la rumia que nos hace daño, sino el para qué estamos acá, y busquemos encontrar estos recursos y enseñemos a los miembros de nuestra familia justamente a volverse a levantar y a parar constantemente, porque los cambios siempre se van a venir y no va a ser como a veces. Hay una película muy buena que yo les recomiendo que vean, que se llama Robot Salvaje. Es una película de dibujos animados muy buena, porque justamente dice, para poder subsistir a veces es necesario cambiar la programación para lo que fuimos diseñados. Y ahí está, tiene un mensaje hermoso. Vean esa película de dibujos animados, porque realmente te va a ayudar con esto que hemos conversado mucho, ¿no? Sí. Sí, Bueno, de verdad, Eduardo, muchísimas gracias a mi querido compañero también del programa Sentido de sí, a Vida. través de vida. Siempre estamos de una forma u otra en contacto. Bueno, hemos llegado al final, mis amores, de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Estoy completamente consciente que se han tocado muchos corazones con este tema. Será, señora, hasta el próximo lunes, si papá Dios lo permite, pero antes de esto vamos a compartir con ustedes lo relacionado al programa reductor de violencia y agresión, Un Camino a la Felicidad, dirigido a psicólogos, maestros, padres y público interesado. Para inscripciones, para inscribirse, 829-983-8057 y 829-763-0375. También decirles a todos que se inscriban en el Diplomado en Logoterapia y Psicología Humanista para Hispanoamérica. Este se inicia el próximo miércoles 6 de noviembre, impartido por un equipo de profesionales certificados internacionalmente. Para mayor información e inscripción, sentidodevida.atlanta@gmail.com. Bueno, señores, será hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Que pasen un feliz fin de semana, mis amigos. Bye.